¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas, oyentes? Mil disculpas por mi ausencia, pero como ustedes se pueden dar cuenta, ya estoy aquí instalado un poco mejor en mi nueva casita, el nuevo lugar. Y tengo mucha alegría por ello. Toda esa angustia y preocupación pues se está disipando, gracias a Dios. El lugar es más reducido, como les dije anteriormente, pero es mucho más bonito, es mucho más tranquilo, más cerca de la naturaleza. Y bien, mis queridos hermanos, yo les agradezco mucho por su paciencia con este servidor que tanto les ama, les aprecia por todo su apoyo. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en sus situaciones personales. Seguramente muchos de ustedes están pasando por pruebas como este servidor, y realmente yo estoy seguro que cuando uno se dedica al evangelio, uno es agredido por el enemigo, que no quiere que el mensaje de la gracia se expanda, se difunda. Porque, mis queridos hermanos, cuando uno está siendo probado fuertemente, queriendo hacer la voluntad de Dios, y no obstante vienen tentaciones, vienen dificultades, ese es el momento cuando más necesitamos de la gracia del Señor. Necesitamos ser reconfortados en su amor, que Él no nos echa fuera según su promesa. Al que a mí viene, yo no le echaré fuera. No importa si has caído, no importa tus deslices, no importa la potencia de tus tentaciones o la calidad horrible de tus pecados. Cuando tú has creído en Él, tienes un ancla, tienes una raíz, tienes un fundamento de misericordia que no cede, no se agota, no se mueve. La misericordia de Dios es para siempre. Cuando tú hayas confesado el nombre de Jesús, cuando tú hayas dicho: Señor, yo quiero que tu vida me cubra, que tenga yo esa seguridad del perdón de mis pecados, porque me he aferrado a tu cruz, a tu sangre vertida allí por mí. Esa es tu confianza, esa es tu ancla. Y yo sé que muchos aquí van a decir: no, que entonces el pastor Camacho está diciendo que pueden pecar y que no sé cuántas cosas. Esa es pura envidia, ese es puro celo. Eso es porque no tienen la gracia de Dios y entonces se aferran a sus propias fuerzas. Y todo lo que viven es la realidad de las apariencias. Bueno, pero nosotros no estamos aquí para criticar esto. Como ustedes saben, parte de mi gozo es que finalmente salió el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Desgraciadamente, no es tan fácil de conseguirlo como yo pensaba. La casa publicadora ha hecho todo lo posible por hacerlo asequible, y bueno, yo mismo tuve problemas comprando y bajando la copia electrónica. No he pedido la copia impresa, pero me doy cuenta que no está disponible mediante
proyectonehemías.org.com, como yo les había dicho. Ellos pasaron, me dijo la casa publicadora, que ellos pasaron el compromiso de vender este libro, de hacerlo disponible a una compañía, a un editorial que se llama Andamio. Y por eso tengo yo esta página abierta aquí. Los que están fuera de los Estados Unidos pueden ir a esta página. Yo la voy a colocar después y colocarlo abajo en un enlace en este video. Pero se llama andamioeditorial.com librerías. Y entonces hay toda una lista de donde se puede hacer un pedido en librerías en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay. Me di cuenta con mucha tristeza que Venezuela no está allí, como también algunos otros países. Venezuela no está allí. Y yo sé que tenemos personas interesadas en Venezuela, pero tal vez pueden hacer un pedido electrónico, y de eso voy a hablar un poco más después, y tal vez no en este video, sino en el próximo video, porque tengo que asegurarme de la manera mejor, más conveniente para ustedes para conseguir este libro del comentario de Martín Lutero. Pero por hoy, fíjense, esta es la copia que se consigue en el internet electrónicamente cuando usted la baja. Mire qué bonito está, en 2 columnas, creo que ustedes pueden ver, ¿no? En 2 columnas. Y bien, vamos a leer un poco. Y yo de paso quiero decir que los redactores hicieron un lindo trabajo con el español. Yo dije, pero eso lo escribí yo, salió tan bien. Pero ellos hicieron un lindo trabajo redactando. No lo volvieron a escribir de nuevo. De hecho, yo les había dicho que no cambiaran las cosas a menos que fuera sumamente necesario, pero me parece que hicieron un lindo trabajo corrigiendo algunos lugares la gramática y la ortografía. Estamos aquí en el versículo 12 de Gálatas 4, donde el apóstol les dice: os ruego, hermanos, ningún agravio me habéis hecho. Fíjense qué bonito. Y previo a eso les dice la primera parte del versículo 12: os ruego, hermanos, que seáis como yo, porque yo soy como vosotros. Y aquí en este versículo, el apóstol Pablo no les está diciendo que yo soy un ejemplo para ustedes, por lo tanto, ustedes sigan mi ejemplo. Esa es la manera como se entiende la traducción. Los traductores de la palabra tuvieron que ser fieles a el significado más literal del griego. Pero aquí realmente la intención del autor, según escribe en el griego, es como nos dice aquí Lutero, el significado de sean como yo no es piensen de la doctrina como yo, sino quiéranme así como yo los quiero. ¡Qué corazón paternal y apostólico más precioso del apóstol Pablo! Es como si dijera:
Tal vez los he reprochado muy ásperamente. Perdonen mi aspereza y no juzguen mi corazón por mis palabras, sino juzguen mis palabras de acuerdo al afecto de mi corazón. Mis palabras parecen rudas y mi castigo fuerte, pero mi corazón es amoroso y paternal. Por tanto, oh Gálatas, tomen estos mis reproches conforme a los sentimientos que tengo por ustedes, pues el tema me obligaba a mostrarme un tanto áspero y severo con ustedes. Y de esto voy a decir un poco más después del siguiente párrafo. Podríamos decir lo mismo de nosotros, y allí Lutero habla de su reforma y sus compañeros, sus colegas que lo acompañaban en esta obra de la reforma. Dice él: corregimos severamente y nuestra manera de escribir es áspera y vehemente, pero no tenemos amargura en nuestro corazón. Fíjense ustedes que seguramente a Pablo lo acusaban de la misma manera que a nosotros nos acusan, y cuando yo digo nosotros, yo digo nosotros los predicadores de la gracia que hemos salido de la iglesia adventista del séptimo día. Nos dicen que estamos resentidos, que estamos amargados, y el apóstol Pablo sufría de lo mismo. A él también lo acusaban de estar resentido. ¡Qué cosa! Dice: no tenemos amargura en nuestro corazón. Y así es realmente. Solamente hablando de mi persona, solamente tengo gratitud a Dios por haberme sacado de esa falacia, de esa falsa doctrina, y no solamente la doctrina, pero todo el sistema institucional que promueve la falsa doctrina de la narración independiente y falsa de Elena G. de White. Porque cuando uno toma toda la institución adventista del séptimo día, ellos solamente tienen un propósito, y ese propósito es promover las visiones de Elena White. Porque el día que la gente deje de creer en las visiones de Elena White, en sus escritos, de comprar sus escritos, de difundirlos, de leerlos en el folleto de la escuela sabática y tantos otros libros y revistas, el día que los adventistas dejen de creer en esas visiones antibíblicas, muy astutamente cambiadas y falseadas por el enemigo, porque es una atracción sumamente mielosa. La atracción y el atractivo de los escritos White, que si ustedes guardan el sábado, que si ustedes creen en el juicio investigador, que si ustedes se santifican, y que si su carácter llega a ser perfecto, ustedes podrán ser aquellos que van a vindicar el carácter de Dios. Y los demás son Babilonia, los demás son aquellos que los perseguirán hasta la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, las doctrinas White, las enseñanzas White, sus visiones, colocan a los adventistas del séptimo día como si fuera en una burbuja muy especial, por encima de todos. Pero es antibíblico. Jesús no vino a esta tierra para salvar un puñadito. Desde el principio, desde la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue sacrificado para dar salvación a toda la humanidad. Y mucho antes
de la formación de la Iglesia Adventista en 1863, cuando se organizó como institución. Por todo lo que dicen, aún la Iglesia Apostólica, la Iglesia de los Apóstoles, lo que ellos llaman la Iglesia primitiva, ellos pues no tenían toda la verdad, porque no tenían la verdad del juicio investigador o del espíritu de profecía, y solamente llegó la verdad con los adventistas. Entonces, ¿dónde colocamos las palabras de Jesús? Yo soy la verdad, el camino, la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces estas palabras de Jesús eran proféticas hasta 1863 y de nada valieron sus palabras para los demás creyentes el resto del tiempo hasta esa fecha. Y se dan cuenta cómo es una falacia. Es tomar las palabras de la Escritura y darles vuelta. El Señor nos libre, ¿no? Así que por eso yo me uno aquí a los sentimientos de Lutero, que no tengo amargura, ni envidia, ni deseo de venganza contra nuestros adversarios. Porque yo creo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer su obra así como la hizo conmigo, con aquellos que son verianos, que buscan la verdad. Se darán cuenta de su justicia propia, no es nada más que trapos de inmundicia. Todo su guardadería de sábados es una inmundicia ante Dios, porque sustituyen a Cristo, el verdadero reposo de nuestra alma, lo sustituyen con un plazo de 24 horas. ¡Qué chiquito hacen el sábado! Lo reducen a 24 horas cada 7 días. Esa es una pequeñez. Le quitan la verdadera grandeza al sábado. La verdadera grandeza del sábado es la obra de Cristo, donde en la cruz Él llevó mis pecados y trabajó para darme descanso, el descanso de la fe en su sacrificio pleno y consumado por mí y por ti. Eso es lo que le da Shabbat, lo que le da reposo a mi corazón. Y yo vivo en ese eterno Shabbat. Dice aquí, más bien nos preocupan y nos angustia su situación, y eso es verdad. Nos preocupa la situación de tantos miles y miles de adventistas que le dan su dinero, le regalan su dinero a un engañador. Por favor, ¿qué es lo que pasa allí? Ese dinero, en algunos casos miles y miles y miles de pesos, de dólares, de quetzales, que a lo largo de los años hubieran podido usar para realmente beneficiar al pobre y también para el cuidado de sus familias. Porque tengan en cuenta que los jefes de familia hoy van a llegar a la tercera edad y necesitan tener algo con que sostenerse en la tercera edad, particularmente en esos países donde no hay un seguro social bien organizado y bien cuidado, libre de corrupción, para que ustedes puedan gozar de esos últimos años. ¿Cuántos hermanos ancianos yo he visto en mi tierra colombiana,
vendiendo caramelitos aquí y allá en las esquinas para comprarse el pan de cada día. Y aquí hablo particularmente a los pastores adventistas. La jubilación que les ofrece la Asociación General son migajas. No les va a alcanzar. Van a tener que depender de sus hijos, de parientes. No les va a alcanzar. Si yo fui administrador en la iglesia adventista, yo sé cómo se maneja el fondo de sustentación, particularmente en el extranjero. Si en los mismos Estados Unidos es una pequeñez, el resto del dinero que pudieran usar para dar una buena sustentación a los obreros se invierte en la bolsa de valores para engrandecer la institución y tener suficiente dinero para pagar todos los viajes y todos los viáticos de los líderes. Hermanos míos, por eso digo yo, me preocupa y me angustia la situación. Estos profesores que yo tuve en el seminario, cuánto nos hablaban de nuestra obligación de diezmar hasta lo más pequeño. Porque eso era el requisito del Señor. Y entonces allí también White tiene muchas cosas que decir contra los que o no diezman o no dan un diezmo completo, que se van a perder cuánta cosa, ¿no? Bueno, entonces, esos profesores jamás nos hablaron de la necesidad que teníamos de ahorrar para nuestra jubilación. Aquí en Estados Unidos, como también en el extranjero, pilas. En el extranjero ustedes también pueden invertir en la bolsa de valores. Pero a nosotros nos echaron miedo, que Elena White había dicho que la bolsa de valores, aunque no estaba bien organizada en aquel tiempo, pero que cualquier inversión era un juego al azar y que los juegos al azar estaban prohibidos. Y que era mejor dar el dinero a la iglesia. Muy bien, ella sí se cuidó de su vejez, vendiendo sus libros, asegurándose que la Asociación General le diera a ella la regalía de sus libros. Ella sí se cuidó. Pero desde el extranjero, hoy en día hay fondos que dan un buen interés anual, un 10% de interés. Por ejemplo, lo que llaman fondos del índice. Ustedes pueden mirar estas cosas. Y yo sé porque desde diferentes países la gente puede invertir en estos fondos sin tener que invertir mucho dinero para comenzar. Yo le digo esto a los padres jóvenes. Piensen en sus hijos, piensen en su edad. Yo, hermanos, no tuviera que pasar estos problemas económicos que yo he tenido, ver cómo los pocos ahorritos que yo tengo se me han ido acabando en esta mudanza, en este cambio, y de eso les voy a hablar más adelante. ¿Qué tal si de joven yo hubiera sabido que era posible y que no era pecado invertir mi dinero para que ahora yo no tuviera que estar pasando problemas?
Pero la mentalidad que le ponen a uno en la cabeza es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la institución. Y que tienes que dar todo allí y que el Señor te va a bendecir o te va a maldecir si no lo haces. Mentiras. Está en sus manos cuidar por su propio futuro. Sean sabios en esto, mis queridos hermanos. Por eso yo tomo estas excursiones en estos comentarios. Dice aquí Lutero: no odiamos ni a los seguidores del Papa, ni deseamos mal a quienes promueven el error. Poco queremos que sean destruidos, no. Nuestro deseo es que vuelvan al camino recto y sean salvos junto con nosotros. De tal modo que yo digo, por tanto, oh, mis queridos hermanos adventistas del séptimo día y los que están en Testigos de Jehová y en otras sectas, tomen estas palabras como palabras de amor, de buen consejo, de un padre para ustedes. Y aunque a veces mis palabras han sido severas y duras, es porque yo he pasado por allí y he visto los estragos que dejan estas personas. Les voy a contar. Una vez estando yo en una reunión de administradores, el tesorero de esa subdivisión de la iglesia adventista saca una carta y lee la carta, y es de una señora que dice: respetuosamente les pido que me devuelvan el diezmo que yo he dado durante los últimos 3 años desde mi bautismo. La cantidad es, y allí ella mencionó algo como $22,000, si recuerdo bien, que es bastante plata. La razón es porque me dijeron que si yo era fiel en el diezmo, iba a haber un aumento en mis finanzas, que Dios me iba a bendecir. He visto lo opuesto. He tenido pérdidas tras pérdidas. Por lo tanto, me estoy separando de la iglesia y estoy pidiendo que me devuelvan el dinero. Atentamente, fulana de tal, una señora americana. La reacción del tesorero y de los otros administradores que estaban allí fue: soltaron la risa. Y yo les dije: mis queridos hermanos, ¿y qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si le devolvemos el dinero? Vamos a tener una amiga. Si no le devolvemos el dinero, ella va a ser nuestra enemiga. Vamos a tener una amiga. ¡Ah! Dijeron ellos. Sí. Y dijeron una gran verdad: si le devolvemos el dinero a ella, se lo vamos a tener que devolver a todo el mundo. Ellos sabían la verdad. De tal modo que, mis queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que no se debe ayudar a la proclamación del Evangelio, pero del verdadero Evangelio. Dice aquí el apóstol: a la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Aquí está hablando Pablo esto es del libro de Hebreos, pero es citado aquí para explicar las diferentes tentaciones y aflicciones por las cuales pasó el apóstol Pablo. Y él les dice, tengan ese sentimiento por mí que yo tengo por ustedes, porque los amo. Los llevo amorosamente en mi corazón. Lo mismo deseo de ustedes para conmigo. Este tipo de amor es el verdadero cumplimiento de la ley. Los que quieren cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante a este. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo. Recibe el perdón pleno de tus pecados. Y una vez que te sientas libre de tus pecados, podrás amar a tu prójimo, así como el apóstol Pablo amaba a aquellos, aún a los que le perseguían. ¿Por qué? Porque él sabía, como yo quiero que todos ustedes lo sepan, que nuestros pecados han sido plenamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.